minutos y brevemente, antes de saludar con nuestra siguiente invitada, que hoy nos acompaña de manera presencial, se informa que se registra una supuesta amenaza de bomba cerca de la Corte Provincial de Santa Elena, esto antes de la audiencia en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Todavía no se ha confirmado oficialmente si es o no una amenaza, hay una supuesta amenaza de bomba cerca de la Corte Provincial de Santa Elena, eso es lo que se conoce. Ahora sí saludamos con nuestra invitada, se trata de la legisladora Joana Moreira, que nos acompaña de manera presencial, en vivo y en directo desde nuestros estudios. Asambleísta, buenos días, gracias por estar aquí, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanza este proceso de investigación previa anunciado y notificado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en contra de 93 legisladores? Inicialmente, luego se redujo la cifra, ella compareció a la Asamblea Nacional y allí dijo que o instó a que no se utilice a la justicia para temas políticos, pero en todo caso, ¿esta investigación ha dado algún paso, algún avance o ya se conoce si se va o no a cerrar? Muy buenos días, muchas gracias a Radio Pichincha por el espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando en este momento. Alexis, Licenia, gracias por esta oportunidad. El proceso que la fiscal ha iniciado no se ha realizado ningún impulso que nosotros hayamos tenido conocimiento, que nos hayan notificado. Creemos que es importante que la fiscal pueda pedir los informes correspondientes, tanto el tema de las medidas cautelares que se revocaron porque se habían dado cumplimiento, que todos los acusados o los investigados somos asambleístas en nuestras funciones y que lo que se pretende en este momento insinuar o hacer un tipo de intimidación y abuso de la justicia fue un proceso que estaba en el margen de nuestras competencias, un orden del día que es un tema totalmente administrativo. Eso para mí sería suficiente para que la fiscal general del Estado pueda archivar este proceso y el mensaje del uso o del no uso de la justicia para tratar de intrometerse en poderes del Estado o como una herramienta de persecución. Creo que es un mensaje para todos, desde la fiscal hasta el último asambleísta, y todos deberíamos ser parte de aquello y obviamente obviar todo este presente nefasto que se marca en la historia de nuestro país cuando los asambleístas estamos siendo quizás coartados nuestro derecho de poder debatir algo tan simple como es un orden del día que ni siquiera sabe si se va a aprobar o no, pero obviamente es una facultad que tenemos nosotros. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto tenerla acá y de manera presencial, rompiendo esas barreras de la virtualidad. A ver, a mí me llamó mucho la atención en la exposición que hizo la señora fiscal en esa reunión que fue bastante accidentada la semana anterior en la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, en donde ella hizo un llamado, ¿no? Diciendo, no judicialicen la política. Ese fue el mensaje de ella, cosa que se ha venido haciendo durante largo rato en este país. Pero lo que me sorprende a la par es primero esas líneas de la fiscal llamándole incluso la atención a la señora Dori, diciendo que no fue exacta ni siquiera en el número de los legisladores que debían ser investigados o qué sé yo, pero también me llama la atención la celeridad con la que ella actuó. O sea, me parece que no hay concordancia y no hay coherencia entre lo que fue a decirles a ustedes la semana anterior en la comisión y lo que hizo ella, que con la brevedad del rayo fue a ponerles y a dejarles una notificación en sus despachos. Esa misma rapidez deberíamos exigirle a la fiscal para todos los casos, para los casos desde violencia, los casos en que se denuncia corrupción, casos incluso procesos en mi provincia, que tenemos un montón. Entonces, creo que no debemos juzgar la celeridad con que lo hace, deberíamos exigir que esa misma celeridad se aplica para todos los procesos que están en la fiscalía, tanto en la que ella maneja como en la anticorrupción, también que se creó especial en los casos de pandemia. Aún no hemos tenido respuesta en la mayoría de los mismos y obviamente también en los temas de las provincias. Creo que también hay que manejar mucho el tema político y es lo que ella hizo. ¿Por qué investigarles a ustedes, perdón que le corte ahí, legisladora, por qué investigarles a ustedes sobre sus pronunciamientos políticos cuando ustedes están blindados por la propia Constitución? Sus actuaciones en el rol que cumplen como legisladores les brinda inmunidad la Constitución y la ley. Entonces, ¿por qué habría que investigarles a través de Fiscalía y la justicia ordinaria por sus actuaciones políticas? A mí no me preocupa tanto el tema de que se aperture la investigación, porque le digo, ella debería hacer 3 impulsos y archivarlo, con eso es material suficiente. Lo que sí me causa un poco de ruido es cómo nos notifica sin que la presidenta haya reconocido firme rúbrica de la misma denuncia. Primero tuvo que haber tenido ese proceso previo,
previo, que la misma fiscal lo ratifica y lo menciona, que se había insistido y ya se había hecho un llamado a que la presidenta reconozca su firma y rúbrica y nunca lo hizo. ¿Y por qué nos notificó entonces? Eso es lo que sí me causa un poco de ruido y de qué está ocurriendo aquí, porque primero deberíamos hacer el proceso previo antes de que las partes puedan conocer. Incluso se puede decir que existe un abandono por parte, si es que nunca acude ella a esa instancia. Entonces, eso sí es lo que nos preocupó, incluso las mismas declaraciones, y el tema de que es un hecho público y notorio lo que ha sucedido. Todos los medios de comunicación, toda la ciudadanía, sobre todo ella siendo autoridad de uno de los poderes del Estado, conociendo que es un tema totalmente administrativo, totalmente la Asamblea, y que la Asamblea debería resolverlo en el marco de sus competencias y atribuciones. Pero sabemos que al final aquí está, y existe mucha presión política, existen los poderes obviamente que están detrás, la presidenta, el gobierno, y vemos claramente ese tema de que se quiere intimidar a los asambleístas y se pretende que, sabiendo que hay 93 asambleístas, que es claramente un número que se necesita para poder destituirla, no solamente como autoridad, sino como asambleísta, y que previamente existen procesos en su contra. Y obviamente para un posterior escenario de la aprobación de un informe, que los asambleístas obviamente tengan ese temor, porque es normal, son seres humanos y que pueden ser destituidos de su cargo por querer votar a favor de una institución de la autoridad, y yo creo que esa es la intimidación más allá de un proceso que para mí no tiene pies ni cabeza, y que la presidenta, como sus abogados, y digo sus abogados porque el coordinador jurídico es un abogado personalísimo de la presidenta, han tratado de marcar quizás este argumento o este escenario que puede quedar en que es posible o no, pero al final del día sí implica muchísimo que asambleístas puedan retroceder en su posición de destituirla como autoridad. Entonces yo creo que ese es el imaginario que quieren hacernos creer, y sé que la fiscal va a tener que archivarlo. El problema es que si va a ser tan rápida como nos notificó al momento de archivarlo, y que al final es un proceso en que está en contra de autoridades y que los días pasan. Al final, y ya estamos poco para que el informe sea aprobado por la comisión, y vamos a ver si lo hace antes o lo hace después, y eso obviamente tiene esa incomodidad y ese temor por parte de los asambleístas de saber qué hacer en el momento de votar a favor de la institución, por tener quizás un temor de perder sus cargos. Asambleísta Moreira, ¿qué está pasando al interior del Consejo Administrativo de la Legislatura? Al parecer también allí hay pugnas, hay diferencias. Usted mismo ha sido muy frontal con una de sus excoidearias, me refiero a la legisladora Yesenia Guamaní. Usted ha dicho que ella, y de forma muy enérgica, que ella representa al gobierno en el Consejo Administrativo de la Legislatura, que obedece a intereses porque se ha vendido por migajas al gobierno. ¿Por qué aseguró esto? ¿Qué es lo que está pasando al interior del CAL y específicamente con su antes coidearia? Nosotros siempre hemos hecho un equipo con todos los asambleístas, con toda la bancada de la Izquierda Democrática, y siempre hemos precautelado porque nuestros compañeros ocupen espacios que les corresponden para obviamente en esos espacios de representación puedan hacer un trabajo adecuado hacia el país, y fue el proceso que hicimos con Yesenia Guamaní. Lamentablemente hoy representa esa traición hacia sus compañeros, hacia el partido, hacia el país, porque no era una de las personas opcionadas, incluso era una de las personas menos opcionadas para poder ocupar la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Era una de las personas que tenía rechazo por la mayoría de las bancadas, y por no decir todas. Y se hizo un proceso muy duro para que ella ocupe esa dignidad, confiando en que ella iba a representar de forma digna y obviamente también con la capacidad que se necesita para ocupar ese espacio. Y al momento de llegar a ese espacio de la vicepresidencia, lo que hizo fue voltearse, mostrar totalmente su cara, una servil al gobierno de turno, porque cuando empiezan estas diferencias es obviamente porque nosotros teníamos una posición clara de oposición constructiva al gobierno, y éramos muy enfáticos en criticar lo que estaba mal, incorrecto, y obviamente mis votaciones en el CAL siempre fueron coherentes. Nosotros devolvimos el proyecto, este megaproyecto, este proyecto trole que tenía Guillermo Lasso al inicio, a pesar de que las posiciones de los directivos en ese momento del partido eran que el proyecto debía pasar. Pero obviamente no puedo hacer una ilegalidad en mi acto, porque yo ya no solamente represento a mi partido, represento también al país y represento a todo el pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando obviamente ocurre un escenario como el de la ley tributaria, la línea era que se debía archivar esos proyectos para derogar la ley tributaria. Los antecedentes todos los conocemos, y yo he sido muy enfática en por qué esa ley pasó por el Ministerio de Ley. Sin embargo, mi papel ya no era criticar lo que sucedió, sino poder hacer algo para poder cambiar la historia de las ecuatorianas que están siendo afectadas. Y ahí fue obviamente que yo
muestra una posición totalmente de rechazo, de archivar. Le dije que mi voto no iba a ser para eso. Envié una carta al expresidente de mi partido, Guillermo Herrera, diciendo y obviamente argumentando de forma legal, jurídica, con antecedentes y política, que al final del día somos políticos. Aún así se me dio la orden de que entonces yo no debía votar, no debía estar en esa votación, y que no debía obviamente mostrar mi voto de abstención si el tema era archivo. Y cuando existe esa moción, que era un tema de que era iniciativa del gobierno, les digo que yo no lo voy a hacer, que si el gobierno quiere hacerlo, que lo mocione él, pero que yo no voy a respaldar aquello. Lo hace Yesenia Guamaní, una moción claramente inconstitucional, y es lo que nos ha traído el día de hoy. Por eso yo tampoco participé en esa moción, y por eso es que existe esa defensa, porque al final un argumento que tiene mucho peso es justamente esta moción, en la cual votaron 4 miembros del CAL y en la cual también ella está involucrada, y sabe muy bien que si ese argumento se la destituye a la presidenta Guadalupe Llori y sus funciones, también tiene que ser destituidos los 3 restantes miembros que también votaron a favor de eso. Ahí existe esa discrepancia, porque yo jamás voy a hacer un alzamano más, pero aún cuando el expresidente Guillermo Herrera jamás ha convocado el CEN, que es el Consejo Ejecutivo Nacional, que son quienes debaten y dan la línea para el partido. No lo hace alguien por teléfono. Entonces, obviamente todas esas discrepancias, diferencias, y como se deja ver estas actuaciones incorrectas, es que Yesenia Guamaní en ese momento nos llama disidentes, nos llama que tenemos agendas personales y que somos nosotros los quienes causamos la división, pero fueron ellos quienes nos hicieron a un lado. Fue el jefe de bancada que mediante una carta me prohibió que yo tenga vocería en los temas de la ley de inversión. Asambleísta, usted hace un momento hablaba de presiones y mencionó al gobierno. Ayer o en estos días usted ha sido sumamente crítica con Yesenia Guamaní, a quien ha dicho que, de quien ha dicho, ella cedió a las presiones del gobierno y recibió migajas del gobierno. La señora Guamaní, dentro de las filas de la izquierda democrática, dejó esa línea que usted mencionaba hace un momento, que aparentemente debía ser orgánica, de convertirse en un bloque o bancada de oposición constructiva y demás, para convertirse en aliada del gobierno del presidente Lasso. Así es. Por fuera de lo que decían los miembros de su partido. Sus votaciones se ven claramente en el CAL. ¿Y por qué hablan ellos de una línea orgánica? Claro, hablan de una línea orgánica que le da el expresidente del partido, Guillermo Herrera, que la dan y que se reúnen un pequeño grupo, como si fueran a tomar el té. Javier Herbas, el asesor, el expresidente, el jefe de bancada y Yesenia Guamaní, y entre ellos toman la línea del partido. Pero el estatuto, el artículo 30 es muy claro, y la línea del partido la toman los presidentes provinciales. Obviamente que va a ser una línea de ellos, no es una línea que se ha tomado de forma orgánica o que se ha tomado con los directivos del partido. Por lo tanto, ahí ellos responden. Hay muchas decisiones que tomamos en la bancada y que se tomaban en la bancada con un amplio debate y que se ponía a todos los escenarios, y la bancada tomaba una posición totalmente distinta. Por ejemplo, el de calificar las denuncias contra Guadalupe Llori, el de aprobar la comisión multipartidista, el de ser parte de la comisión multipartidista, pero luego llegan otros mensajes, otras líneas, y ellos toman otras posiciones y hablan en nombre del partido. Y eso obviamente es lo que molesta y lo que molestó a los presidentes provinciales. Como en esos debates en los que nosotros dábamos los argumentos, se cambiaba la posición de muchos compañeros que no conocían esos temas o que no estaban enterados de todos los escenarios que podía ocurrir, éramos los 5 que siempre debatíamos, que siempre mostrábamos nuestros argumentos y que los compañeros luego apoyaban nuestras decisiones. Por eso es que deciden expulsarnos de la bancada para no ser parte de esas discusiones y obviamente ellos dar solamente la opinión o los argumentos que ellos merecen, como el tema de legalidad, que es ilegítimo, que si le preguntamos capaz que ni siquiera conocen la diferencia entre esas dos palabras, pero son las únicas que repiten. Cuando esos argumentos son los únicos que conocen los compañeros asambleístas, obviamente apoyan y respaldan en ese momento. Entonces por eso va eso de desvincularnos, de hacernos a un lado, de que no tengamos vocería, porque nuestra vocería siempre iba a ser diciendo la verdad y criticando las acciones del gobierno y quizás esa falta de acción por parte de ellos como de los demás organismos. Asambleísta Moreira, ¿le sorprende la actitud de la legisladora Guamaní? Y le pregunto esto porque yo recuerdo el discurso de ella cuando fue posicionada como vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Lo primero que hizo fue agradecer al presidente de la República. ¿Está teniendo coherencia? Así. Su actuación con su agradecimiento al presidente de la República tan pronto se posicionó como vicepresidenta. Lo que sí sería de admirarse es que está haciendo al interior de la izquierda democrática. Así es, nosotros, y si se puede revisar videos cuando ella da su discurso, nosotros decidimos salirnos del pleno de la Asamblea Nacional, y digo nosotros porque ese trabajo lo hicimos con Alejandro Jaramillo, lo hicimos con los demás compañeros, lo hicimos con la bancada de Pachacuti, conseguimos los respaldos suficientes. Ella
iba a implorar que nosotros le ayudemos a conseguir los votos para que ella sea vicepresidenta, porque no era la persona opcionada, porque tenía rechazo de la bancada Pachacuti, porque no tenía el apoyo de la bancada de Sociedad Cristiano. Obviamente la única que apoyaba era el gobierno, que obviamente dijo que el nombre que nosotros escojamos él iba a respaldar, pero sabíamos que era necesario primero contar con nuestro aliado, con quien nosotros construimos esta agenda programática, que era con Pachacuti, y nuestra compañera Lucía Plasencia, incluso dentro de las filas de la bancada, era una de las personas opcionadas para poder ocupar la vicepresidencia. Obviamente incluso había un escenario en el que yo ocupaba la vicepresidencia y yo dejaba mi puesto en el CAL, pero nuestros intereses personales o esos intereses personales jamás pueden primar por un interés del partido de la bancada, que era tener 2 representantes en el CAL. Entonces, cuando existen estos escenarios, cuando existen estas personas y cuando ella pide el respaldo y el apoyo, hicimos todo un trabajo muy fuerte porque lo de ella estaba totalmente caído. ¿Quién influye ahí, Herbas o Herrera? Bueno, Herbas también había manifestado que debía ser ella la persona que represente en la vicepresidencia. Los compañeros obviamente querían apoyar a Lucía Plasencia, una persona que ha demostrado mucha coherencia y que ha hecho un trabajo magnífico dentro de la Asamblea Nacional y que ha sido... O sea, Herbas apoyando además de la candidata de la IDE, que era la candidata del gobierno. Así es. Y que hoy que se muestra claramente por qué eran esas intenciones. Y el apoyo obviamente, incluso nosotros tuvimos que hacer un trabajo, pero tenaz, para poder conseguir los votos, y eso es lo que sorprende. Por eso yo hoy por hoy le digo Yesenia Moreno, porque es la clara representación de la traición en este momento, porque se ha vendido por migajas. Ahora hemos recibido denuncias de que el padre de ella, Marcelo Guamaní, es director de talento humano en la alcaldía de Rumiñahui, donde tiene la alcaldía Creo. Entonces, ¿por qué hablo de migajas? Porque tenemos una gran responsabilidad y podemos ser incluso gobierno en el 2025 si hacemos las cosas bien y de forma coherente, y siempre hay que darle tiempo al tiempo. Va a llegar un momento en el que nosotros podamos ocupar esa presidencia, pero con una persona obviamente que sienta al país y que tenga totalmente la capacidad de liderarlo, y hoy por hoy demuestra por qué está tan cerca, por qué le hace caso tanto, por qué incluso daña su imagen de esa forma, porque es el peón que está usando Guillermo Herrera, que están usando esas personas que consideran líderes para poder ser quien esté en los medios de comunicación, desacreditándose totalmente, pero para defender a capa y espada al gobierno, a Yori y obviamente a Guillermo Herrera. Y es una pena que ese sea el mensaje que estamos dando, una mujer y una persona joven en la política por primera vez. Y eso nos arrastra absolutamente a todos, y eso incluso quita las ganas que puedan tener muchos jóvenes de poder participar en la política. La izquierda democrática sufrió una suerte de implosión, ¿no? Me recordaba, claro, guardando las distancias, porque además en cuestión numérica, lo que pasó con Alianza País en el 2017 fue algo parecido, pero allá hablábamos de una bancada de 74, que se partieron entre morenistas y correístas, los unos llamándoles lentejeros, los otros, y así, bueno. Me recordó este episodio, ¿no? Pero digo, es tan falto de luces lo que ha hecho la izquierda democrática que al día de hoy, y ayer lo conversábamos con Liceni y con Marcelo Espinel, nuestro invitado, la izquierda democrática, gracias a estas brillantes jugadas, ha dejado de ser bancada legisladora. O sea, en 2023, cuando tengan que nuevamente reestructurar el CAL, no van a poder ni siquiera tener un integrante en el CAL, porque ya no cumplen con el requisito de tener el 10% de la conformación del pleno. O sea, ¿qué pasó con izquierda democrática? ¿Cómo es que le expulsan a usted, le expulsan a Alejandro Jaramillo, toman esas decisiones tan viscerales, tomando en cuenta además, y no es porque usted esté acá, pero que han sido 2 de los legisladores probablemente más mediáticos, y al ser mediáticos también, 2 de los más visibles, de los que más participación han tenido? Usted le ha dicho una palabra muy importante, visceral. No son políticos, su inexperiencia les juega que piensen que tienen el poder y que es suficiente con que ellos estén al frente, y también tratar de opacar a los asambleístas que tenemos mayor impacto tanto en las decisiones dentro del Parlamento, y como también tenemos más esa atención, y hemos trabajado y creo que nos hemos ganado pulso cada uno de los proyectos que hemos presentado, de los logros que hemos tenido dentro del Parlamento. Esa forma de querer ser protagonistas a toda costa les ha hecho que tengan que expulsar a aquellos que quizás opacan esa luz o esa atención que ellos quieren tener. Y también que no se tiene personas al frente de un partido que entiendan lo que es la política como tal y que tengan experiencia en el manejo de crisis. Porque lo que vimos es una crisis que pudo haber sido resuelta de forma democrática dentro de las filas del partido, como lo hicieron muchas veces Rodrigo Borja, porque no todo fue perfecto, había filas, había los que eran de Bacar, había los que eran de Borja, hubo en su momento crisis en el partido porque se resolvieron de forma democrática. Pero cuando no existe esa
oportunidad de escuchar y de poder tomar las mejores decisiones, sucede esto. Ok, Lucía me incomoda en este momento porque representa a la izquierda democrática y va a ser un papel para mí súper bien, porque incluso en el inicio de una sesión se ve como no está de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando en ese momento, y que cuando se decía que era un club de amigos, ella mostró su posición clarísima, legal, y su posición en contra incluso de lo que se pretendía hacer, y en un debate se tomó una decisión. Entonces, estas posiciones y estos liderazgos que resurgen en la bancada hacen que ellos digan, bueno, me molestas Lucía, te vas, me molestas, te vas, me molestan los presidentes provinciales, los voy a sacar a todos y llamo a elecciones. Eso es lo que está haciendo este pequeño grupo, y van a terminar por extinguir al Partido Izquierda Democrática. Y si eso pasa, van a ver un fracaso en el 2023, pero si nosotros logramos que Enrique Chávez sea reconocido como presidente del partido, podemos hacer unas elecciones democráticas al interior de las directivas. ¿O irían otra vez con Herbas? Porque me imagino que a mucha gente también lo de Herbas les provocó una decepción. Es un proyecto, yo siempre he hablado de proyectos políticos, los proyectos políticos no son personales. En el 2025 vamos a tener que evaluar si Herbas obviamente reconoce y respeta nuestra organización, y obviamente responde por todas las acusaciones y sale limpio y se encamina en las líneas socialdemócratas, caminan, obviamente, si es el mejor aliado, ¿por qué no? Pero si en ese momento puede salir un nuevo referente, puede ser una nueva persona, incluso que tenga la capacidad y que se ponga a aprender y a estudiar, porque para ser un candidato tienes que estudiar muchísimo y obviamente tener las respuestas adecuadas. Y en ese momento lo veremos, pero nuestro proyecto político es tener líderes en cada una de las provincias, es poder ejercer esos liderazgos, poder dar resultados, y que en el momento en que nosotros vayamos en el 2025, la persona que nosotros escojamos con responsabilidad pueda tener ya un trabajo mucho más atrás, un trabajo de bases que se respeta, porque no hay que olvidar que no hay mejor que los liderazgos colectivos, no hay mejor que un trabajo en equipo. Si pretendemos llegar a la presidencia con un trabajo de una sola persona, están muy equivocados. Muchísimas gracias, asambleísta. Nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo. Le agradecemos por habernos visitado y por compartir esta entrevista a la asambleísta Joana Moreira, que ha estado aquí con nosotros. Muy amable. Gracias, muy amable, José, un placer. Para que nos acompañen en una próxima Encantadísimo con ustedes, me piden que voy a estar. Muy amable, muchas gracias. Nos despedimos, les dejamos bien acompañados. Alexis, que tengas un buen día. Ya vienen las Guarmis del barrio. Un abrazo, chau.